Hola, en la clase de hoy vamos a ver una aplicación de las derivadas en el producto y el cociente de funciones. Entonces nuestro ejercicio nos dice que si la posición de un auto en un instante t está dada por la fórmula s de t igual a t cuadrado más 1 sobre t por t cuadrado más 8t más 3, entonces debemos determinar su velocidad para t igual 1. Entonces nosotros sabemos que si tenemos la posición, que sería s de t, la velocidad va a estar dada por su derivada, es decir, la derivada de la posición va a ser igual a la velocidad en un instante t de tiempo. Para esto entonces vamos a hallar la derivada de nuestra función de posición. Entonces nosotros teníamos que nuestra función de posición es s de t igual a t cuadrado más 1 sobre t, todo esto por t cuadrado más 8t más 3. Entonces tenemos que para poder determinar su derivada vamos a definir dos funciones, k de t y h de t. Entonces vamos a tener que k de t se define como la función t cuadrado más 1 sobre t y h de t va a ser la función t cuadrado más 8t más 3. Por tanto, nuestra función de posición s de t va a ser igual a k de t por h de t. Es decir, tenemos que nuestra función de posición es un producto de funciones, por tanto, su derivada va a estar dada de la siguiente manera. Entonces nos dicen que va a ser la derivada de k de t por h de t más k de t por la derivada de h de t. Entonces, para esto debemos determinar la derivada de k de t y la derivada de h de t. Entonces vamos a hallar estas dos derivadas. Entonces vamos a iniciar con nuestra función k de t. K de t es la función t cuadrado más 1 sobre t. Entonces acá tenemos un cociente de funciones. Para la derivada de un cociente, entonces tenemos que la derivada de k de t va a ser igual a la derivada del numerador, que sería 2t más 0. Entonces 2t por el denominador, que sería t, menos el numerador, que sería t cuadrado más 1, por la derivada del denominador. La derivada de t es 1. Todo esto sobre el denominador, que sería t al cuadrado. Resolvemos, entonces nos va a quedar que la derivada de k de t va a ser igual a 2t cuadrado menos, acá tenemos 1 por t cuadrado más 1 nos daría t cuadrado más 1, esto sobre t cuadrado. Esto va a ser igual a 2t cuadrado, multiplicamos el menos, menos por más nos daría menos t cuadrado, menos por más nos daría menos 1 sobre t cuadrado. Podemos resolver esta operación, entonces tenemos 2t cuadrado menos t cuadrado, sería 2 menos 1 nos daría 1t cuadrado, que es t cuadrado, menos 1 sobre t cuadrado. Esto va a ser igual a la derivada de k de t. Y acá entonces ya tenemos nuestra derivada de nuestra primera función, k de t. Ahora vamos a hallar la derivada de la función h de t. Entonces nosotros teníamos que la función h de t es igual a t cuadrado más 8t más 3. Tenemos la derivada de un polinomio. Entonces tenemos que la derivada de h' de t va a ser la derivada de cada uno de sus términos. La derivada de t cuadrado es 2t más la derivada de 8t. Entonces la derivada de t es 1 por 8 nos da 8. Y la derivada de una constante es 0. Entonces 8 más 0 nos da como resultado 8. Por tanto, entonces tenemos que esta será la derivada de nuestra segunda función h' de t. Nosotros teníamos que su derivada s' de t va a ser igual a, entonces por fórmula era la derivada de un producto, entonces tenemos que es k' de t, la derivada de k con respecto, la derivada de k de t por h de t más k de t por la derivada de h de t. Entonces nosotros teníamos que al reemplazar los valores, la derivada de k de t es
t cuadrado menos 1 sobre t cuadrado, esto por h de t. H de t es t cuadrado más 8t más 3, ahora más k de t teníamos que era t cuadrado más 1 sobre t, y todo esto por la derivada de h de t, que es 2t más 8. Ahora resolvemos, entonces tenemos por este lado que la posición s de t va a ser igual a t cuadrado por t cuadrado, nos daría t a la 4, más por más nos daría más, 1 por 8, 8t cuadrado por t nos da t cubo, más 1 por 3, 3t cuadrado. Ahora acá, vamos con el 1. Menos por más nos daría menos. 1 por t cuadrado nos da t cuadrado. Menos por más nos daría menos. 1 por 8t nos da 8t. Menos por más nos daría menos. 1 por 3, 3. Todo esto sobre t cuadrado. Ahora más, y acá resolvemos. Entonces tenemos t cuadrado por 2t nos daría 2t cubo, más 1 por 8, 8t cuadrado. Ahora más por más nos daría más, 1 por 2t nos da 2t, más por más nos da más, 1 por 8, 8. Todo esto sobre t. Si resolvemos, tenemos que la derivada en nuestra posición va a ser igual a, operamos términos semejantes. Entonces, por ejemplo, t a la 4 no tenemos, entonces ya operamos, dejamos igual. Acá t cubo no hay, t cuadrado sí lo podemos operar, t no habría más y menos 3 tampoco. Entonces nos va a quedar t a la 4 más 8t cubo más, acá tenemos 3t cuadrado menos t cuadrado nos da 2t cuadrado menos 8t menos 3, todo esto sobre t cuadrado, más, y por este lado vemos que no hay términos semejantes, entonces nos quedará 2t cubo más 8t cuadrado más 2t más 8, todo sobre. Ahora, para poder simplificar un poco más esta expresión, vamos a multiplicar por t a esta parte, a este término. Entonces nos va a quedar que la posición S' de t va a ser igual a t a la 4 más 8t cubo más 2t cuadrado menos 8t menos 3 sobre t cuadrado más. Entonces acá tenemos t por t cubo nos daría, acá tenemos t por 2t cubo nos da 2t a la 4 más 8t cuadrado por t nos da 8t cubo más 2t por t nos da 2t cuadrado más 8 por t nos da 8t. Todo esto sobre t por t nos da t cuadrado. Como tenemos el mismo denominador, dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores. Por tanto, tenemos que S' de t va a ser igual a t a la 4 más 8t cubo más 2t cuadrado menos 8t menos 3 más 2t a la 4 más 8t cubo más 2t cuadrado más 8t. Todo esto sobre t al cuadrado. De acá entonces podemos operar términos semejantes, t a la 4 con t a la 4. Entonces vamos a ir haciendo. Lo tenemos que la derivada S' de la posición va a ser igual. 2 más 1 nos daría 3t a la 4. Ahora vamos a operar t cubo. Entonces acá tenemos 8 más 8t cubo nos daría 16t al cubo. Acá tenemos t cuadrado. Entonces queda 2 más 2 nos daría 4t cuadrado. Acá tenemos menos 8t más 8t nos da 0. Y simplemente nos quedaría el término menos 3t. Entonces menos 3. Todo esto sobre t cuadrado.
En la parte del numerador no podríamos simplificar ninguna t, ya que el último término no presenta un factor común t. Y en cuanto a los números, vemos que tenemos 3, 16, 4 y 3, donde su máximo común divisor será el 1. Por tanto, entonces tenemos que esta será nuestra derivada y por ende nuestra velocidad. Ahora nos pedía calcular la velocidad en un instante de tiempo igual a 1, en t igual a 1. Para esto lo único que hacemos es reemplazar los valores de t por 1. Entonces nos va a quedar que la velocidad en el instante 1 va a ser igual a 3 por 1 a la 4 más 16 por 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado menos 3. Todo esto sobre 1 al cuadrado. Y aquí tenemos que nuestra velocidad en un instante de tiempo t igual a 1 va a ser igual a 3. 1 a la 4 es 1 y 1 por 3 nos daría 3. Más 1 al cubo es 1 por 16 nos da 16. Más 1 al cuadrado es 1 por 4 nos da 4 menos 3. Todo esto sobre 1 al cuadrado es 1. Entonces acá operamos, tenemos más 3 menos 3 nos dará 0 y nos quedaría 16 más 4 que es 20 sobre 1, lo cual es igual a 20. Eso quiere decir que la velocidad cuando el tiempo es igual a 1 es de 20. Y es de esta manera como podemos realizar ejercicios de aplicación donde teníamos nuestra posición y pudimos determinar su velocidad y además la velocidad en un instante de tiempo con t igual a 1. En la clase de hoy aprendiste una de las aplicaciones de las derivadas para el producto y el cociente de funciones.